Una técnica que usé aquí y funcionó bien para mi vida fue la técnica del conferencista memorable. Es un movimiento. ¿Qué es este movimiento? Creo que todos nacieron para ser conferencistas. Tati, no quiero estar en grandes escenarios, no quiero dar conferencias aquí, pero todos somos conferencistas en la vida, en los escenarios de la vida. Al educar a los hijos, somos conferencistas. Al hablar con el equipo, también somos conferencistas. En cualquier ocasión, transmitimos nuestro mensaje, nuestra historia e inspiramos a muchas otras personas. Pero hay un detalle. Existe una diferencia entre conferencista y presentador. ¿Has visto a un presentador? ¿Quién de aquí pagaría por ver una presentación de informe? ¿Borraría? Presentación de TCC, monografía. Dios me libre, ¿verdad? No. ¿Por qué? Porque es contenido. Pero es un vertido de contenido aleatorio, de cualquier manera. Cuando hablamos de conferencias, no. La conferencia es como el Cirque du Soleil. Conferencia es algo distinto, ¿sabes? Es algo artístico. Él tiene vida, emoción y sentimiento. Una conferencia del Circo del Soleil tiene elementos clave que mostraré aquí. Este elemento se llama PSE, apunta ahí. PSE, pasión, singularidad y estrategia son sus características principales. El trípode de un orador memorable. Vamos a ver cómo aplicarlo en nuestras vidas, en el día a día. La pasión está muy ligada a la emoción que queremos transmitir. Es la energía que transmites con la mirada, cómo hablas con pasión, cuánto crees y vives esta historia. Y esta pasión debe venir de adentro hacia afuera, es decir, de la P de propósito. Siempre recuerdo una frase de Tony Dasapos que me impactó mucho. Cuando perseguía el dinero, me evadía. Al perseguir mi propósito, el dinero fluyó hacia mí. Esa es la idea que siempre buscaba. El propósito te llevará a la pasión y siempre está vinculado a cambiar la vida de las personas para mejor. Y después de la pasión viene la parte de la singularidad. La singularidad, gente, es una fórmula, es un compuesto, es tu narrativa, tus historias. Y sí, tus historias se convertirán en una mina de oro, pero con tus propios y únicos métodos. ¿Cuál es tu método personal? En una época donde todo es más de lo mismo, donde vemos a las personas simplemente copiando frases hechas, ¿cómo podemos diferenciarnos buscando constantemente nuestra singularidad y destacando entre los demás? Entonces empezamos a ver cuál es tu singularidad, qué haces, qué problemas resuelves. Si ustedes ven aquí, él estaba muy centrado. ¿Cuáles son los problemas que resuelvo? ¿Qué hago yo y otros perros no hacen? ¿Cuál es tu singularidad? Cuenta tu historia. Nadie tiene una historia como la tuya. Al contarla, traes tu singularidad. ¿Cuál es la fórmula para contar historias? Anota esto, es valioso y esencial. 5 pasos. Todos a contar historias en el happy hour van a contar una historia. 5 pasos. Siempre comienza con cuándo fue y dónde fue. ¿Por qué cuándo fue? Vas a ubicar a la persona en el tiempo. ¿Y dónde fue? Vas a ubicar a la persona en el espacio. Y ahí es cuando la persona entra en tu historia. Este es el objetivo. Luego, en el tercer punto, relatas los principales puntos de la historia. Y finalmente, lo que aprendiste, la conclusión y la llamada a la acción. Les contaré una historia de mi recuerdo de cuando tenía 7 años, usando estos 5 pasos para que los observen. Esta es una historia que suelo contar en mi conferencia de productividad, pero aplico todos estos elementos y genera una conexión, una identificación. Entonces el primer punto es, ¿cuándo fue? Tenía 7 años. Vivía en una casa que fue construida en el patio de mi abuelo, porque así era, los hijos que se casaban, y no tenían dinero para comprar una casa, para comprar un terreno. ¿Qué hacían ellos? Construían un galpón en el patio. Aquí estaba la casa de mi tío, la casa de mi otro tío, la casa de mi abuelo, la casa de Toquiño, mi mestizo y mi casa. Nos quedamos todos juntos, parecía un pueblo. En aquel pueblo había aquel elemento allí. Oh, Murilo. Murilo era mi primo querido. Vivíamos cerca, estudiábamos en la misma escuela, pasábamos mucho tiempo juntos. Y muchas veces, al volver de la escuela, yo, con 7 años, tenía un sentido de responsabilidad y estudiaba. Y yo iba a estudiar por una única razón. Tenía un gran sueño. Mi mayor sueño en la infancia era viajar. ¿A quién también le gusta viajar? Me encanta viajar. Pero como ustedes saben, solía viajar todos los años a Intumbiara. Solo allí viajaba. No quería ir solo a Intumbiara. Era una chica visionaria. Yo deseaba conocer el mundo. Quería visitar Uberaba y Araxá,
para explorar todo lo que tienen para ofrecer. Para mí, eso era el mundo en aquel entonces. Y mi madre me decía así: hija mía, ¿quieres viajar? ¿Quieres conocer el mundo? Estudia. ¿Sabes por qué? Si tus padres no pueden llevarte hoy, es porque no estudiamos lo suficiente. Entonces estudia. Con 7 años llegaba a casa y me ponía a estudiar. Yo me quedaba mirando desde la ventanita de casa y Murilo solo jugando. Y pasaba todo el día jugando. Yo lo miraba jugar y le decía: cuando llegue el examen, él va a ver, ¿entendiste? La verdad saldrá a la luz. Cuando llegue el boletín escolar, seguramente sacaré una nota mejor que la nota de Murismo. Recibí el boletín, comparé mi nota con la de Murilo. ¿Y quién obtuvo la calificación más alta? Murilo. Todo amiguito suyo aquí, ¿no? Murilo había obtenido la mejor calificación, gente. Yo dije: no tiene sentido, ¿cómo puede ser Murilo? Entonces le pregunté: ¿nunca estudias? ¿Solo juegas? ¿Cómo logras obtener mejores notas que yo? Ese día, Murilo me reveló su gran secreto. El secreto de él me trajo aquí hoy. Conferencia para ustedes. ¿Quieren saber el secreto de Murilo? ¿Sí o no? Él dijo así: Tati, es muy simple, presto atención en clase. Yo dije: no, María, estás de broma. Atiendo en clase. Él dijo: no sé, ¿sabes? Tati, me di cuenta. A veces el profe habla y tú pasas una nota. Hoy lo llamamos networking. Pero yo hacía networking en el momento equivocado. Él dijo: ¿fuera qué, Tati? También he notado que cuando el profesor habla, tú empiezas a divagar, gente. Piensa en alguien con mente creativa, con dificultades para concentrarse y mantenerse enfocada. Al día siguiente llegué a clase decidida, me senté en la primera fila, miré al profesor y dije: no puedo distraerme, no puedo distraerme. Al mirar al profe y hablar, no podía distraerme, aunque me distraía. En PNL se habla de esto, ¿verdad? Palabra no existe en cerebro. Y yo dije: oh, Dios mío, está bien, ¿qué hago? Ahí descubrí y creé mi propio método. Y mi método fue: voy a escribir los puntos principales que el profesor mencione. Empecé a anotar los puntos clave del profesor, mejorando mi habilidad y enfoque. En el examen, recordaba incluso las bromas del profesor. Fue la prueba más fácil de mi vida. Mi nota subió mucho. Llegó el boletín escolar, comparé mi nota con la de Murilo y esta vez yo saqué la mejor nota. Todo amiguito suyo aquí, ¿no? ¿Cómo saben que él había sacado la mejor nota? Él había sacado la mejor nota todavía. ¿Por qué creen que Murilo obtuvo la mejor nota? ¿Quién sabe? Tal vez fue su esfuerzo y dedicación. Tenía mi método perfeccionado. Yo ya tenía su estrategia y él, lo peor, él ya tenía más tiempo que yo en ese momento. Entonces él tenía más experiencia. A veces empezamos a aplicar técnicas, métodos y funcionan, dan resultado. Solo que paramos. ¿Sabes por qué? No, aún no funciona. Él sigue sacando mejor nota que yo, así que pararé. Nada que ver. Continúa, persiste. Hasta que persistí lo suficiente como para obtener la mejor calificación, la calificación de Murilo. ¿Pero qué aprendí de esto? ¿Cuál es la conclusión? La gran conclusión es vaciar la mente para vivir el aquí y ahora. Y nosotros necesitamos entender la matemática de la productividad, que es la relación entre el nivel de energía que pongo en hacer ciertas tareas y el nivel de resultado que obtengo. ¿Cuál es el resultado que tengo? Es esta la matemática. A veces gastamos tanto tiempo, gastando tanta energía para tener poco resultado. Mientras buscamos estrategias para hacer lo contrario, aquí les mostré, usando 5 pasos, cómo conté una historia y saqué lecciones de ella misma. Por último, usa estrategias. ¿Cuáles han usado en comunicación? ¿Sabías que Obama tomó un curso de chistes? ¿Tomaste uno de stand-up? ¿Cuál sería el objetivo político al hacerlo? ¿Traer más ligereza a la comunicación? ¿Sabías que estudió tanto la comunicación que descubrió que hacer gestos de arriba hacia abajo transmite mucha más credibilidad? Entonces son estas pequeñas estrategias las que cambian completamente nuestra comunicación.